El Sermón del Monte. Vamos a estar hablando de eso esta noche. Váyase al capítulo 5 de Mateo, por favor. Mateo 5. Ahí vamos a estar ahorita estudiando. Pues 23. No, sería sábado. Sería 22. 22 sería, sí, correcto. Sí, es cierto. Es que no tengo aquí la fecha a la mano. Ya me la dieron, pero no la... Bien, vamos a hablar del dilema del divorcio, ¿verdad? Jesús está de acuerdo con el divorcio. Dios está de acuerdo con el divorcio. Es el tema que nos corresponde ahora en cuanto a Mateo, al Sermón del Monte. Ha sido una bendición, hermanos, estas predicaciones, las enseñanzas que Dios nos ha dado. Hoy vamos a continuar con el tema del divorcio. ¿Lo tienen? Mateo 5:31. Al tenerlo se ponen de pie. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Padre mío, gracias por esta noche. Ayúdame, Señor, a predicar un mensaje tan complejo, tan difícil para llegar a un acuerdo. En esta noche posiblemente no lleguemos a un acuerdo, Señor, porque por siglos no se ha puesto de acuerdo la gente, pero háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, les decía que es un tema que por siglos ha habido una compleja oposición, ¿verdad? Unos dicen que sí, que Dios está de acuerdo por este versículo en donde Jesús habla de que da una opción, ¿verdad? Y la opción es si la mujer fue encontrada en adulterio. Y lo habló, hermanos, porque si ustedes leen la historia se van a dar cuenta que en este tiempo, en el tiempo que se escribió la carta, recién había pasado pues el caso de María y José. José no quería casarse con María porque él sintió que le había fallado María, pero todos sabemos que no fue así, que fue un milagro de Dios, ¿verdad? Y concibió por medio del Espíritu Santo. Entonces, al ver Dios los dogmas puestos por los religiosos de ese tiempo, los fariseos, el Señor les dice: aquí hay una opción, pero yo no es que la avale, sino que estoy diciendo, ¿verdad?, una que podría servir en este tiempo, pero no es que yo acepte, dice, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el Señor ahí, ¿ya? Y el otro punto de vista que no hay que perderlo es lo que hablamos la vez pasada, pues, que los judíos, habían unos que eran muy ortodoxos y hasta este día también lo son y no están de acuerdo con el divorcio, como hay otros que sí están de acuerdo y que hasta hablan de tener las mujeres que se puedan mantener en la medida que le alcance el bolsillo, ¿verdad? Entonces puede tener, no hay problema. Voy a apagarlo esto porque me quita concentración, hermano. Entonces, hay una palabra que es importante que la conozcamos, que es porneia. Esta palabra griega se da para la palabra fornicación, ¿verdad? Que se aplica a una persona que está en fornicación pero que no ha sido casada todavía, o tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces ese término lo que hace es dar una amplia variedad de conductas sexuales consideradas inapropiadas o inmorales, dice. Y en ese campo es que el Señor pues trata de
explicar un poco el pecado y el error del ser humano. No quiten de su mente también el propósito final por el cual Dios está dando el Sermón del Monte, y es que nosotros logremos, en la medida de todas las posibilidades, encontrar la felicidad. Y el divorcio es uno de los problemas más graves que hay hasta hoy en día, y cada vez va en aumento, ¿verdad? Cada vez va en aumento el divorcio, la separación. ¿Y por qué es? De entrada les voy a decir, Dios no está de acuerdo, y nosotros no podemos seguir dogmas humanos, porque el dogma humano nos va a acomodar a nosotros, y nosotros vamos a adoptar un dogma humano en donde nos sintamos bien. Pero aquí no es de hablar lo que a mí me haga sentir bien. Aquí es de hablar lo que la Biblia dice. Aquí es de hablar lo que Dios dice. Y en esa medida es que por siglos las personas no nos hemos puesto de acuerdo entre que si Dios aprueba o no el divorciarse, ¿verdad? Pero si llegamos a una esencia de lo que significa ese tipo de relación que Dios quiere que sea duradero, que sea para siempre, el objetivo es que Dios, a través de estas enseñanzas, desnuda el corazón del hombre, desnuda el corazón de las personas, de todas las personas, ya sean cristianas o no cristianas. Esta es una ley divina que, aunque a mí me guste o no me guste, yo tengo que cumplirla. Así como sale el sol, es una ley que Dios le dijo al sol: saldrás desde temprano y te esconderás a tales horas. Una ley. Así en el hombre Dios ha dado una ley que nosotros no nos queda más que cumplirla, me guste o no me guste. Entonces este tipo de temas son temas muy engorrosos, son temas que, como dentro de la iglesia muchas veces hay estos espíritus de adulterio y de fornicación, pues a las personas salen hasta enojadas, ¿verdad? No les parece. Pero aquí no se trata de predicar algo que nos agrade, sino que algo que nos ayude a entender esto del evangelio para poder tener vidas de bendición. ¿Están de acuerdo? Entonces hay cosas que a nosotros no nos van a agradar oír, como el caso de esto. Sin embargo, son importantes que las aprendamos. Hay un hombre bien conocido y respetado en el mundo cristiano que se llama John Piper, o Piper, en inglés yo no sé, pero ustedes tengan la idea ahí, ¿verdad? Dice él: no creo, dice, que la Biblia permita el divorcio en caso de adulterio, ni tampoco creo que permita el nuevo matrimonio mientras el cónyuge siga vivo. Esa es la posición de este hombre, ¿verdad? Que dice, Dios, no creo que Él permita el divorcio. Ahora, para poderles traer esta predicación a ustedes, yo he estado buscando diferentes posturas de personas de renombre que entiendan más el tema, porque a título personal a mí me cuesta encontrar bajo mi discernimiento una conclusión que sea verdaderamente, que nos ayude, pues, porque muchas veces a uno le gana la emoción humana, pero las posturas lejos de uno son mejores para que uno aprenda, y todos llegan a la conclusión de que Dios no permite el divorcio porque se atenta contra el plan del inicio, el plan perfecto de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Dios quería que Adán y Eva estuvieran juntos para siempre, que no hubiera ningún tipo de deslealtad, que tuvieran hijos. Ese es el esquema de Dios, esa es la propuesta de Dios. Pero cuando el ser humano comenzó a violar las leyes de Dios y comenzó a vivir como él quiso, comenzó la deslealtad y comenzó a romperse todo el diseño original de Dios. La razón de la venida de Cristo a la tierra ha sido para restaurar ese plan del inicio de su Padre. El objetivo es que volvamos a recuperar el plan, el diseño perfecto que Dios quería para la humanidad. Ese es el objetivo por el cual Dios vino. Por lo tanto, se concluye, amados hermanos, que Dios nunca va a estar de acuerdo con el divorcio.
¿verdad? Principalmente luego de que usted ha conocido a Dios. Ahora bien, ya vamos a ver ahí en la Escritura lo que dice, pero hay una parte en la Escritura que dice: así como tú llegaste al Evangelio, así te aceptamos y así nosotros trabajaremos en ti y serás cambiado y restaurado. Si alguien antes de conocer a Dios tuvo que pasar por ese proceso de romper su matrimonio y todo, y luego recibe a Cristo y comienza a vivir en el camino del cristianismo, Dios ordena su vida y Dios espera que si se presenta una nueva oportunidad de vida para esta persona, no vuelva a cometer el mismo error, porque entonces sí se mete en graves problemas con el Señor. Porque el fin de todo es mostrarle Dios a la humanidad que Él busca perdonarnos todo tipo de pecado. Él de hecho lo dice en su palabra, que el único pecado que no es perdonado a los seres humanos es el pecado de la blasfemia, blasfemar. Eso nos dice entonces a nosotros que el pecado de la fornicación y del adulterio Dios lo puede perdonar. Pero ¿qué le dijo Dios a la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, de fornicación? ¿Cómo? ¿En qué le dijo el Señor? ¿Dónde están los que te acusan? No, le dice, no hay. Pues tampoco yo te acuso. Vete, le dice, y no peques más. ¿Qué está mostrando el Señor ahí nuevamente? Misericordia por la vida humana. Ya, esto es lo que pasa cuando en los matrimonios que encuentran esta posición de divorcio y están en ese proceso de quererse divorciar y divorciar, el pecado, y principalmente si son creyentes, el pecado es que en ellos no hay ni el más mínimo deseo de perdonarse entre sí. Y eso ya lo hemos hablado en predicaciones anteriores, de que cuando uno tiene ese espíritu de odio, de ira, de venganza y no perdonar, ese pecado es, hermano, y tiene mayor peso, así como cometer un homicidio, ¿verdad? Entonces la gente mira mal a alguien que se divorcia y viene a los pies de Dios, pero no mira mal a aquellos que no perdonan, y el pecado es hasta peor según lo que dice la Escritura. Entonces, entrando en esta base bíblica y en esta media explicación, se la menciono de entrada para que ustedes se la lleven ya en su corazón, ¿verdad? Efesios 5:23 dice: esposos, 5:25 en adelante, perdón, dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellas. Oiga cómo dice la palabra: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Porque Dios pone a la iglesia como una figura de esposa también. Pero el objetivo es que nosotros veamos a Dios como nuestro esposo. Y la cualidad y la característica de Él hacia nosotros es de puro amor, de puro perdón, de pura misericordia, de pura restauración. Y eso es lo que el ofendido en el adulterio o la fornicación debe de hacer. Si en el caso fuera el hombre el que ha sido ofendido, el hombre no le queda más que humillarse y perdonar a la persona que lo ofendió a él, ¿verdad? Pero el problema es que nuestras culturas, principalmente machistas, no nos dan a nosotros esa opción. Nos dicen a nosotros que si nuestra esposa nos es infiel, pues es suficiente para tirarla a patadas de la casa, ¿verdad? Y que así somos de malvados los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no hemos logrado aprender esto de el perdón, ¿ya? Y por eso tenemos grandes consecuencias sociales. Vuelvo a citar a John Piper, que dice: ¿acaso la iglesia ha cometido adulterio alguna vez? Yo digo que sí. Casi a diario la iglesia lo comete y Dios siempre está ahí para perdonarnos, dice. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros hablamos de infidelidades, la iglesia misma
a diario le es infiel al esposo, que es Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios no se complicó con nosotros y no nos dio la carta de divorcio, sino que Él dijo: todos los días son nuevas mis misericordias para ti. Todos los días, todos los días. Te he amado y te prometo amar con amor eterno. Te he perdonado los pecados del pasado, del presente y del futuro. En otras palabras, Dios lo que nos muestra es el espíritu de misericordia y de amor que debe de tener un esposo o una esposa al momento de ser ofendida por su pareja. No puede haber ningún tipo de ira, de contienda, porque entonces estaríamos atentando contra el plan divino de nuestro Dios. Y ese es el problema, que cuando se afecta el plan divino de Dios, el plan donde hay esposo, esposa, hijos y un futuro, cuando se rompe ese diseño, entonces se afecta a la sociedad y entra la sociedad en corrupción, nacen niños bastardos, los niños entran y andan metiéndose en actos delincuenciales y se descompone toda la sociedad y todo el mundo está en caos por el espíritu de la fornicación y el adulterio. Que en la predicación anterior hablábamos, amados hermanos, de que este es un pecado que está practicándose todos los días a nivel mundial. ¿Están conmigo, amados? Entonces, hay un predicador que se llama Sugel Michelén, que él dice: desde la Reforma Protestante hasta nuestros días, el consenso general del protestantismo es que la Biblia permite el divorcio y el nuevo matrimonio por causa del adulterio y por causa de deserción del cónyuge incrédulo, dijo él. Desde ahí ustedes pueden observar que nosotros como iglesia protestante fallamos en adoptar enseñanzas que realmente, por querer quedar bien con las personas, dañamos el diseño de Dios. Y el diseño de Dios no se puede tocar. No se puede tocar. Nosotros tenemos que respetarlo. También Sugel dice: nosotros debemos aborrecer el divorcio así como Dios lo aborrece. Dicen gloria a Dios. Nosotros debemos de aborrecer el divorcio así como Dios lo aborrece. Alguien dijo que el matrimonio, amados, es como subirse al metro. Así lo dijo alguien, que una vez usted se sube a él, ya no se puede bajar. Ya no se puede. Yo no sé si ustedes han tenido esa oportunidad de subirse a un volado de esos que viaja a velocidades increíbles, ¿verdad? Entonces, cuando usted lo hace y se le ocurre tirarse, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre salir? Acabo de ver un video de uno que quizás andaba drogado, no sé, y él se salió, sacó su cuerpo por la ventana y venía, no sé qué, de repente ¡pum! O sea, se pegó con algo y lo partió en dos, ¿verdad? Entonces esto es como eso, el matrimonio es como eso. Nosotros no nos podemos bajar porque vamos a partir en dos un diseño de Dios, y los hijos crecen con desviaciones, ¿cómo se llama eso? Descomposiciones humanas, resentimientos, aberraciones, resentimientos, dolor en su interior, de todo hay. Cuando nosotros los seres humanos caemos en ese grave error, muchos lo cometemos por falta de conocimiento, lo cometemos porque lo vivimos en la juventud, yo no sé. La cosa es de que nosotros, luego de que conocemos a Cristo, no podemos ni pensar en la posibilidad de caer en una acción de ese nivel. ¿Habrá alguien de la casa de Dios por aquí que esté de acuerdo? En las naciones, amados, cuando se habla de pandemias, se habla de una situación altamente de gravedad y que se le debe de poner la atención necesaria para evitar mortandad y destrucción. Yo traigo un concepto de lo que significa una pandemia. Dice que se produce cuando una enfermedad infecciosa afecta al mundo entero o a cierta cantidad de personas.
y se propaga a lo largo de una área geográfica extensa que puede llegar a afectar a todas las personas que viven ahí. Y para que un estado sea declarado en pandemia, se deben de ver algunos puntos o cumplirse algunos criterios, como por ejemplo que ese problema de enfermedad que ande dando afecte a más de un continente. Esta pandemia que pasó afectó a todos los continentes de la tierra. Lo otro es que para que sea pandemia, dice que los casos de cada país ya no son importados, sino transmitidos comunitariamente. Alguien los metió de un viaje que venía de algún país, de cualquier otro lado, y estando aquí se contaminó a otro, y llegó a la casa contaminado y comenzó con la familia y comenzó a propagarse. Entonces surge la pandemia, ¿verdad? Otro concepto de pandemia es cuando un virus tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz, provocando un rápido contagio entre la población. Ahora bien, ¿y qué tiene que ver la pandemia con el divorcio? Es que, hermanos, el divorcio podría considerarse una pandemia a la que hay que ponerle atención y mucha atención debido al resultado tan negativo que está dejando tras su paso por los matrimonios. Y ese es el problema. En nuestra era, los votos se rompen con facilidad. Se rompen con facilidad. Y muchas veces los votos duran ya no hasta que la muerte nos separe, sino hasta cuando viene el primer problema en la familia. Hasta ahí duraron los votos matrimoniales, ¿ve? Cuando uno hace los votos, los hace, dice, hasta que la muerte nos separe, dice, ¿verdad? Pero nosotros lo rompemos muy fácil. Y es, hermanos, la cultura del hombre actual, ¿verdad? Lo que hoy define según la conveniencia y según su postura ante el divorcio. Y como les repito, aquí no tiene que ver nada mi postura en cuanto a este tema, sino cuál es la postura de Dios, que es muy diferente, ¿verdad? Y cuando un cristiano reconoce a Dios en su vida, sabe que depende de Él solamente y de sus leyes, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, no importa cómo nosotros definamos vivir el matrimonio, sino lo que importa es saber qué piensa Dios. Diga conmigo, debo de interesarme por saber. Solo la hermana Flor está aquí. Digan conmigo, debo de interesarme por saber qué piensa Dios. Amén. ¿Qué piensa Dios? No lo que yo pienso. Si yo estoy viviendo esto de la manera como yo pienso, va a ser un fracaso porque no tengo la capacidad para tomar buenas decisiones en muchas cosas. Necesito una ayuda espiritual y esa ayuda viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Necesito una guía de vida y esa es la Biblia, ¿verdad? Entonces Dios define que el hombre que se casa no se puede divorciar. Mateo 5 dice, Jesús ahí deja bien claro que no se puede divorciar. Al menos dice que hay una falta como el adulterio o la fornicación, ¿verdad? A menos. Ahora, Él, le repito, da la opción, pero no la aprueba, ¿verdad? Da la opción. ¿Pero por qué da la opción? Porque era muy común eso. Y como los hombres por cualquier cosa querían divorciarse, las mujeres en ese entonces. Ese era otro problema de los judíos. Entonces, John MacArthur dice así: el divorcio hoy en día es como una pandemia debido a la cantidad de personas que lo están realizando actualmente. Así dice este hombre. Nada menos en Estados Unidos, hermanos, hay una estadística verdaderamente alarmante, porque dice que hace 4 años atrás anualmente se divorciaban 1 millón de parejas al año, hermanos. Y debajo de los escombros de esas estadísticas se encuentran las vidas aplastadas de hombres con daños internos, de mujeres con daños y de niños. Porque si hay 1 millón de divorcios, entonces quiere decir que hay 2 millones de cónyuges. Y quizá, hermanos, hay 2 o 3 millones de niños o más. Y quizás estamos hablando de 5 a 6 millones de personas al año siendo impactadas por el divorcio. Es una pandemia.
Por lo tanto, debemos de ponerle atención, ¿verdad? El problema, amados, es que el gobierno o los gobiernos solo se están encargando de recolectar el dinero e invertirlo en lo que a ellos se les ocurra, ¿verdad? Y su empeño está más en cómo vacunar al ciudadano con impuestos, y no le importa cómo sus ciudadanos lleven sus vidas matrimoniales. Y debería de interesarle, debido a que un ser humano en caos emocional no produce al 100%, lo que eso significa que los impuestos se vienen abajo, y eso no ayuda al desarrollo de una nación, ¿verdad? Por lo tanto, debería ser un tema que le interese al gobierno, ¿ya? Así como anda arreglando las escuelas y pintándolas así, haciéndole medio voladito, pues entonces debería de interesarle también crear un tipo de temas cristianos a los niños desde pequeños, decirle: el plan de Dios es hombre, mujer, para toda la vida. E incitarlos desde pequeños en ese camino, para que ellos puedan saber escoger y dónde encontrar a la persona que va a compartir su vida para siempre. Pero como no nos enseñan eso en las escuelas ni en la casa, entonces nosotros tenemos grandes problemas y falacias mentales que nos hace cometer tremendos errores. Y entonces ahí anda, ¿verdad?, el cipote metiéndose con una, con otra, y los papás bien orgullosos: es que él es hombre, dicen, él es hombrecito, él es hombrecito. Y el papá se siente bien orgulloso del machito que tiene en la casa, ¿verdad? Mas no sabe que por ser así está atentando contra el plan primario de Dios, y contra su vida misma, y contra su hogar. Esto es un tema muy grave y muy delicado, amados, ¿ya? Quizás se debería impulsar una ley que diga: no hay divorcio en ningún momento para nadie, por ninguna razón, ¿verdad? Tener un pensamiento así de radical, y es lo que necesitamos en la sociedad. Pensamientos radicales de ese nivel, como para no contaminar la sociedad en que vivimos. Entonces, hermanos, dice ahí en Mateo 19, versículo 1 en adelante: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Oigan, ¿saben por qué? Porque ellos tienen hasta este día la costumbre de que si la mujer con la que están les quemó la sopa, es motivo suficiente para divorciarse. Si la mujer con la que están no barrió el pasillo donde ellos viven, es motivo suficiente para repudiarla. Si la mujer con la que está no arregló la cama, es motivo suficiente para ellos para divorciarse de ella. Así de malos son muchos judíos ortodoxos con dogmas humanos. Ya no tienen ni la menor pizca de consideración, de misericordia ni de perdón como para soportar eso, ¿verdad? Entonces, ahora dice ahí el versículo 4, claro, los fariseos buscaban la forma de que Jesús cayera y poderle acusar. Y entonces respondió Jesús: ¿no habéis leído? Les está diciendo, en otras palabras, ustedes que se la llevan de sabios, de sabiondos, ahora resulta que son ignorantes. El Señor políticamente, con un arte tan especial de ofensa para ellos, se los dice. Les dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, oiga, ahí está hablando del diseño, dice: varón y hembra los hizo, dice, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? ¿No lo han leído? ¿No lo han leído? Y ese es el punto. Cuando uno se casa, se convierte en una sola persona, no en dos. Entonces, el número uno no se puede dividir.
El 2 sí, pero el 1 no. Y el Señor dice una sola carne, o sea, no nos podemos dividir. Por lo tanto, el diseño original dice que no es permitido divorciarse. Qué tremendo, hermanos. Así que dice, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, porque eran duros en sus corazones. Moisés, dar carta de divorcio, dice que Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene casarse? Entonces no conviene casarse, dijeron ellos. Oiga, repitamos ese versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces también él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Oiga, por eso ahí amarro también el otro versículo que está en Proverbios, que dice que el que encuentra esposa, encuentra la benevolencia de Jehová. ¿Por qué? Porque aquellos hombres que hemos encontrado esposa, aparte que ha sido un regalo de Dios, también tenemos nosotros la bendición de tener la capacidad de poder llevar a cabo un proyecto tan serio como es el matrimonio. Así que si usted se casó, es casado, qué sé yo, usted tiene la bendición de poderlo tener. Amén, amados. Entonces dice, no todos son capaces de recibir esto. No todos son capaces, aunque está para todo, pero no todos tienen la capacidad de recibirlo, sino aquellos, dice, a quienes es dado. Oigan, o sea que por eso repito el versículo de Proverbios, el que encuentra esposa, encuentra la bondad de Jehová. ¿Quién le dio la esposa a usted? ¿Quién le dio el esposo a usted? Dios. Dios. Diga al Señor, gracias Señor, dígale, ¿verdad? Pues dice aquí el versículo 12, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dice. Porque dice de que hay muchos que deciden no casarse. ¿Han oído ustedes muchas mujeres que dicen, no, a mí mi esposo es mi señor? Dice, yo hombres no, dice. Han oído un montón de mujeres que van a las iglesias que no, que porque ya no tienen a su marido ahí, porque las dejó, por lo que sea. Entonces ellas dicen, mi esposo es Dios. Dice, está bien, decidieron ser eunucas. Igual que el hombre decidió ser eunuco. Usted ve, no, yo, mira hermano, tengo tantas malas experiencias, ya lo intenté 3 veces, pero no me salió, hermano, solo con brujas me casé. Entonces yo ya decidí, hermano. Ya decidí que yo me quedo solterito, voy a ser un eunuco, le voy a servir a mi padre. Ahí me siento con gozo. Amén. El Señor dice aquí, está bien, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les repito, el matrimonio es tan complejo y tan difícil que esto no es hecho ni dado para cualquiera. Que hay muchos atrevidos, sí, la mayoría quiere tener esposa, esposo, pero no quieren hacer la función que deben de hacer como pareja. Una de las cosas fundamentales en el matrimonio es el perdón. Digan conmigo, el perdón es importante. Gracias, hermana Flor. Esto es una pregunta astuta de parte de los fariseos que querían hacer caer a Jesús cuando le dijeron que si se podía o no, porque ellos habían creado las leyes bajo sus conveniencias. Había un rabino llamado Hilelí o Hilelí, y tenía una influencia poderosa en la sociedad judía, y él decía, usted puede divorciarse de su esposa por cualquier cosa. Imaginen cómo salían esos hombres. Esos hombres
no vas a hacer eso que me va a divorciar con vos. Las pobres mujeres andaban amenazadas y ellas querían ser honradas, tener un esposo y dijeran, él es mi esposo. Era un privilegio para ellas, ¿verdad? Entonces muchas se dejaban maltratar con tal de que la gente dijera, pero ella tiene esposo. Y de ahí que un montón de personas, mujeres, aceptan el maltrato, mas Dios no avala eso. John MacArthur dice que si las personas en un matrimonio están siendo maltratadas de esa manera, pues que ella calcule, ¿verdad?, si puede ella soportar el peso del matrimonio o tomar la decisión. Pero no va a estar viviendo así con el ojo hinchado toda la vida, ¿verdad? No es posible, ¿verdad? No da Dios para eso, ¿verdad? Entonces, si ella le quemó su comida, se podía divorciar. Si él encontraba a alguien más bonita que ella, se podía divorciar él. Si ella era estéril y no le podía dar un hijo, también se podía divorciar. Por todo se divorciaban estos judíos. Entonces ellos sabían que Jesús tomaba una postura firme del divorcio y él estaba en contra de aquellos que repudiaban a sus mujeres cuando les daba la gana. Y por eso el Señor los enfrentó. Lo que ellos querían era arrinconar a Jesús y que él fuera rechazado por todos, porque como esa era la cultura, ¿verdad? Entonces querían que lo rechazaran las personas, pero Jesús no cayó en su trampa, ¿verdad? Entonces nosotros, los creyentes de Jesús, debemos de saber que para nosotros no está permitido divorciarnos. Y antes decía que sí se podía por conveniencia, pero el Señor me lo ha demostrado a través de estas lecturas que no se puede. Y espérese lo que viene. Ya termino. En 1 Corintios 7:17 dice: en cualquier caso, cada uno debe de vivir conforme a la condición que el Señor le asignó, a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno estando ya circuncidado? Que no disimule su condición. Oiga esto. Estoy hablando para que ustedes entiendan que antes de venir a los pies del Señor, si usted vivió en desorden sexuales y cosas, y usted haya andado con esa carga durante toda su vida y vino a los pies y todavía piensa que Dios no le ha perdonado, en esta parte de 1 Corintios 7 usted encuentra la respuesta. El Señor dice aquí: cada uno debe de vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Usted viene con cargas, bueno, decide vivir con eso, pero Dios lo ha liberado a partir del día en que lo recibió como su Señor y Salvador. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias, dice la palabra. ¿Fue llamado alguno estando ya circuncidado? Que no disimule su condición. Puede seguir así. ¿Fue llamado alguno sin estar circuncidado? Que no se circuncida, dice. Oiga. Y esto era bien importante en el tiempo antes de Cristo. Pero cuando llegó Cristo vino la nueva forma de vida espiritual, sin dejar de lado la ley. Pero el Señor, no solo porque no se había dicho, ay, vos no te circuncidaste, no. Vos en todo lo que antes de venir yo no te circuncidaba. Ah, pues no podés, no podés oírme, andate. Dios no era así. Te digo, ¿no te circuncidaste? No pude. Entonces no hay problema. Ven aquí. Bienvenido. Nació un niño después de él. Había mucha gente que seguía circuncidando a pesar de que ya estaba Jesús con la nueva ley. Y la gente seguía circuncidando porque vivían en los dogmas humanos, ¿verdad? Entonces dice versículo 19: para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Ya, es como que usted diga ahora, para nada cuenta si te casaste antes de que me conocieras o no te casaras. Lo que importa, dice, es cumplir los mandatos de Dios ahora. Miren, que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Siguen así, se vinieron divorciados, no hay problema.
rompieron, destruyeron 3 hogares, no hay problema. El problema va a ser si ahora que me has conocido, lo haces. Ahí sí va a haber problema. Ahí lo está diciendo el Señor. Miren, dice que no te preocupes, dice, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. ¿Y cuál es la oportunidad que tenemos nosotros de ser libres de los errores pasados? De que nos arrepintamos delante del Señor ahora que hemos conocido a Dios y hemos venido a sus pies y le decimos: Señor, perdóname, por ignorancia cometí tanto error, pero de aquí en adelante hago un pacto de fidelidad, de lealtad a todo lo que me viene, Señor, ¿verdad? Y usted ya, borrón y cuenta nueva. Pero hágalo, métase con Dios y hágalo. Pero si sigue viviendo como vivía en el pasado, aún conociendo a Dios, usted está en graves problemas con Dios. Versículo 22. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Dice, lo llamó, es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie, dice. ¿Ya? Ustedes no se pueden volver esclavos del pasado, de sus errores. No se pueden volver esclavos ni estar atados a que, ay, en el pasado me divorcié. No, dice el Señor, no, ya no eres esclavo porque ya estoy yo. Te he dado una nueva regla. Versículo 24, están en Corintios 7. ¿Están ahí? No. Entonces, cuando lleguen a casa, vayan y lo leen. Dice 1 Corintios 7, 24, dice: hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Ah, pues ahí sigue, sin darle chance a nada. En cuanto a las personas solteras, dice, ningún mandato del Señor, oiga esto, ya. Dice, en cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien, por la misericordia del Señor, es digno de confianza, dice Pablo. Pienso que, a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Ya? Esto en el caso de aquellos que no podían tener abstinencia, sentían deseos sexuales, ¿vea? Y consumirse, ¿qué dijo Pablo? El que no se aguante, entonces que se case para que no se esté quemando, dijo. ¿Verdad? Es lo que dijo Pablo. ¿Estás casado? Dice Pablo. No procures divorciarte. Oiga lo que le dice a la iglesia Pablo. ¿Estás casado? Entonces no estés ni pensando en divorciarte. ¿Estás sin esposa? No andes buscando una, hombre, le dice. Miren Pablo lo que dijo. ¿No tenés esposa? Entonces no busques. ¿Para qué buscas? ¿Ah? Mire. Pero si te casas, entonces no peques. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Ahí está. Mire, y yo quiero evitárselos, dice Pablo. Eso es cierto, uno en el matrimonio solo vive con un montón de cosas difíciles, ¿verdad? Que solo con la sabiduría de Dios podemos perdonarnos y darle vuelta a la página y seguir juntos y avanzando. Mi esposa tiene una frase que hasta me siento convencido. Ella dice: juntos hasta la muerte. Y entonces sí o no, me dice. Sí, le digo, sí. Juntos hasta la muerte. Juntos por siempre, y a cada rato, ¿verdad? Juntos por siempre. ¿Sí o no? Sí. ¿Juntos hasta la muerte? Sí. Ya, cada rato me lo dice, no hay día que no me lo diga. Pero es cierto, así es. Así es. Eso nos une, nos ata, nos mantiene fuertes. Cuando viene una crisis, cuando viene un problema, vamos a estar juntos. No va a andar cada quien por su lado. No es problema mío, vos te metiste en el problema, vos tenés que salir. No, estamos juntos, somos una sola persona. Dicen amén, hermano. Aunque sea la fuerza lo puedo sacar. ¿Amén o no amén? Es bien difícil. Entonces Pablo dice, yo quiero evitárselos. Entonces lo que quiero decir, hermanos, dice Pablo, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Miren, o sea, felices. Los que tienen esposa deben de vivir como que si no la tuvieran. O sea,
si va a tener problemas, no se vaya a descargar en ella. Si se siente incomodado, no se vaya a descargar en ella. Como que si no la tengan, dice. Desamárrense ustedes y vean cómo salen sin involucrarla, en el sentido de que desquitarse con ella, ¿verdad? Y eso es lo que uno muchas veces comete, errores, enojado con la esposa y cosas, ¿verdad? El Señor Pablo dice aquí, bueno, de aquí en adelante los que tienen esposa deben de vivir como que si no la tienen, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como que si no la poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como que si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer, dice Pablo. Miren, entonces esto, amados, concluyendo, puede entenderse que si alguien se divorció antes de ser cristiano, Dios lo acepta así y quédese así, ¿verdad? Pero ya dentro del evangelio, como hijos de Dios, si usted se casa, ya no puede divorciarse. Ya no puede. Porque si lo hace usted, le repito, estaría atentando contra la institución del matrimonio, algo hecho por Dios, ordenada por Dios. Él dice, yo coloco a las personas en una unión, yo hago los matrimonios. Así dice el Señor. Es Dios quien hizo al hombre y a la mujer para complementarse el uno con el otro, hermano. ¿Para qué? Para fortalecer las debilidades del uno y del otro. Cada matrimonio es un milagro. Cada matrimonio es un milagro. Es un acto de Dios. Cuando usted, siendo cristiano, se divorcia como un pagano, está deshaciendo lo que Dios unió. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, dice la palabra. Entonces, amados, permite la Biblia el divorcio en caso de adulterio. Los intérpretes de la Biblia han llegado a la conclusión que no. Entonces entiéndase que esta definición es para todos los seres humanos. Es una ley divina, digan conmigo, es una ley divina. Así como es ley divina que salga el sol para todos los seres humanos, así es la ley que prohíbe el divorcio. Es una ley para todos los seres humanos, sea cristiano o no lo sea. Que la gente no quiera vivir como cristiano es otra cosa, pero no lo exime de la responsabilidad de cumplir con el plan divino de Dios. Aunque ellos digan que hay un Dios, Dios existe. Y cuando Dios venga se va a arreglar con ellos. Pero ellos con que se anden enojados, negando y que Dios no existe y que no van a iglesia y que no quieran vivir bajo estatuto de credo, no quiere decir de que no exista Dios ni que hayan leyes. No. Vaya sorpresa que se va a llevar esa gente, ¿verdad? Pero la ley es para todos. Aunque no nos guste, pero aunque usted no sea cristiano, es una ley para usted también. Un ejemplo muy poderoso de cómo se debe de enfrentar los problemas matrimoniales los vemos muchos en el Antiguo Testamento, en donde, hermanos, con esto termino, podemos ver una cantidad de casos de matrimonios rotos, cantidad. Sin embargo, los hombres no se movieron, ahí se mantuvieron en sus puestos como esposos. El ejemplo de Oseas, ¿verdad? Que perdonó muchas veces a su esposa que era prostituta. Todos los patriarcas soportaron sus problemas matrimoniales. Todos. Ninguno dejó a sus esposas. Todos lo enfrentaron. Todos. Abraham, Isaac, Jacob. Todos nuestros patriarcas. Tenemos el caso de Sarai, la esposa de Abraham, con Agar, la esclava egipcia. Ella le dijo, acostate con él, le dijo. Imagínense qué tremendo. Acostate con él, le dijo, y dale un hijo, porque yo ya no, le dijo. Porque ya había oído la promesa, pero nunca Dios se va a manifestar en nuestras fuerzas. Si usted tiene fuerzas, Dios no va a meter mano. Dios, cuando usted dice, Señor, me rindo, no puedo, ahí entra Dios. Entonces lo que pasó con ella, Dios, y él no, ya no, dijo, si yo, Dios, si hay ausencia de ese deseo en mí. Y entonces le dijo, para que él pueda ir conocer un hijo de él, dale un hijo, pues. Le da el hijo, la Agar, vea.
Y conocen que hasta este día, que se llama Ismael, hasta este día los grandes problemas con los árabes que hay, ¿verdad? Por una mala cabeza de la mujer. Pero a pesar de eso, concluye la historia de ellos que se fue Agar del campamento y Sara continuó con Abraham. El matrimonio no se rompió, ¿verdad? Y hay muchos casos donde las concubinas tenían un papel muy activo como amantes de los patriarcas y ninguna relación de ellos terminó en divorcio. Entonces, hermanos, cada matrimonio que usted mire en el Antiguo Testamento es horrible, es podrido, como el de David también. ¿Se acuerdan de David que hasta mató por la Betsabé, verdad? Todos son dolorosos. Él simplemente tomó cada patriarca y mostró lo horrible que eran todos aquellos que aún que vivían en poligamia, ¿verdad? Que había una poligamia de por medio, como por ejemplo el que les acabo de dar de Agar, ¿verdad? Una cosa tremenda ahí. El caso de Oseas, se lo repito, no hay divorcios. Yo leo el libro de Oseas y me conmueve la forma de ser de él, y trato de entrar en el papel de Oseas y yo digo, yo no iría a buscarla, ¿verdad? Pero él estaba con ella feliz un tiempo y de repente llegaba y ya no estaba la mujer. ¿Qué se hizo? Se había ido a prostituir y de allá la iba a traer otra vez Oseas a la muchacha. Imagínense, hermano, qué tremendo eso, ¿verdad? No hay divorcios ahí, no hubo. Todos lo soportaron, todos aguantaron hasta el final, y Dios nunca se divorcia de su pueblo también. Él también, a pesar de nuestras infidelidades, no nos abandona, siempre está con nosotros. Y si usted nota, a su iglesia le da el nombre de esposa, y Él es el esposo. Él está haciendo lo que Oseas hizo con su esposa, que a pesar de sus infidelidades, siempre le fue a buscar y la perdonaba. Así igual a nosotros, ¿verdad? Entonces, en Efesios 5:25, Dios nos dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo, el matrimonio. Y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Concluyo, amados, este mensaje diciendo que ninguna persona creada está autorizada a divorciarse, sea creyente o no. Y que aquellos que lo hayan hecho antes de ser cristianos, Dios les acepta y los recibe tal y como vinieron a su camino. Pero ya dentro de su obra, nadie puede pensar en divorciarse, así por fornicación o adulterio o cualquier otro motivo. Nosotros estamos llamados a soportar y a perdonar, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, gracias por esta noche, Señor. Bendice nuestras vidas. Dios mío, perdona todo pecado que hayamos cometido antes de haber venido a tus pies. Nos liberamos en tu nombre, Señor, de toda esclavitud del pasado. Ahora somos libres en ti, Señor. Ayúdanos a ser santos y seres agradables para ti. Bendice a todos los que nos oyen en las redes. Bendice esta iglesia. Bendice, Padre mío, al que necesita ahora mismo un milagro poderoso. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestras familias. En el nombre de Jesús hemos orado. Y la iglesia, como dice, amén. Denle un aplauso al Señor. Amados, gloria a Dios. No se olvide que el domingo tenemos un invitado especial. No vayan a faltar, por favor, porque viene un invitado a predicar. Dios les bendiga, amados.